tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo diferencial. Abelardo Vela, tu servidor. Hemos estado trabajando durante los últimos videos con todo lo que tiene que ver la derivada. En el video anterior trabajamos con lo que es la composición de funciones. Lo que toca ahora es ya ver aplicaciones. Vamos a trabajar ahorita la teoría, no vamos a ver aplicaciones específicas, es decir, no es un curso de aplicación de la matemática, es un curso teórico de matemáticas. Entonces, vamos a hacer lo que nos corresponde. Comenzamos. Una vez que tenemos ya la derivada definida y ya una vez también que hemos dado algunas de sus propiedades, es importante darnos cuenta del potencial que tiene la función o el operador derivada. Es una cuestión en que puede aplicarse a diferentes contextos. Basta con ver una gráfica para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Un físico sabe perfectamente, al ver una gráfica y darse una idea usando las derivadas, qué es lo que está ocurriendo dentro de esa gráfica. Lo mismo puede ser para un economista viendo gráficas de valores, de bolsa. También puede darse cuenta cómo la economía se mueve. Un médico, un químico, un biólogo, ¿sí? Con nociones de su profesión y sabiendo qué es lo que representa cada gráfica, ¿sí? Ellos pueden darse una idea, si conocen el manejo de la derivada, qué es lo que está pasando. Las aplicaciones de la derivada en particular se pueden dar en muchos contextos. Pero hay situaciones en donde se requiere de un especialista. Es ahí donde entras tú. Es importante que tengas en mente todo el concepto, ¿sí? Para que entiendas el potencial de la derivada, ¿sí? Muchas veces se nos hacen ejemplos con la velocidad, la aceleración, y no está mal, no está mal, pero deja mucho de lado. Hay muchas cosas que se pueden representar con la derivada, que se pueden modelar incluso, ¿sí? Y al final de todo esto vamos a ver algunas cuestiones de optimización que van a ser interesantes. Iniciemos el trabajo. Hemos estado observando, ¿sí? Y vimos por ahí en algún momento el trabajo sobre una gráfica, ¿sí? Tal que cuando observamos la gráfica podemos decidir qué es lo que está ocurriendo. ¿En qué términos? En los términos en cómo se mueve la gráfica, ¿sí? Y por ejemplo aquí podemos establecer, ya habíamos discutido esto un poco, pero lo retraigo porque a partir de aquí vamos a recurrir a ello constantemente. Habíamos visto que podemos tomar puntos, ciertos puntos, ¿sí? Y asociarlos de tal manera que tenemos, por ejemplo, aquí x1, aquí x0, aquí tenemos A y aquí tenemos B. Entre los puntos A y B pasan cosas dentro de este intervalo, pero entre el intervalo que va de A a x1, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La función está creciendo, ¿sí? ¿Y cómo interpretamos esto? Lo que podemos hacer aquí es interpretarlo de tal manera que vamos observando
valores, ya hemos visto esto, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, pues yo veo que hay un Y1, Y2, Y3, así, hasta YN. Y puedo seguir tomando valores. Pero si es el caso que se muestra aquí, aquí puedo ver que f de y es menor que f en x1, ¿sí? Puede ser menor o igual. Y esto es para toda i en un índice. Es decir, para cubrir todos los valores que van de a a x, ¿sí? El índice, pues lo único que me indica es todos los valores que puedo tomar entre a y x1. ¿Cuál es la relevancia de esto? La relevancia de esto ya lo hemos discutido un poco, ¿sí? Pero lo único que me muestra esto es que aquí hay un cambio, ¿sí? Un cambio porque de aquí a acá la función está creciendo y de aquí a acá la función baja o decrece. ¿Qué es lo que tenemos por el otro lado? Por el otro lado podemos llamarlo Z1, Z2, Zn, ¿sí? De tal manera que tenemos Z1, Z2, Zn. Y si comparamos nuestros valores, vamos a ver que f de zi es menor o igual que f de x1, ¿sí? Para todo x, o más bien para todo y en el mismo índice, puede ser. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Estamos observando dos cosas. Por un lado, x1 funciona como un punto en donde se da un término, ¿sí? Y donde se da otro término. Es decir, se da un enlace entre el punto A y el punto x1 y todos los puntos intermedios me van a marcar un factor. Y por el otro lado me van a marcar otro factor hasta x0. ¿Sí? Lo que puedo plantear yo aquí en el intervalo entre a y x0, ¿sí?, es qué está pasando. En particular en x1. En particular lo que está pasando en x1 es que tenemos un punto máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos observando, si unimos todos los términos, en este caso x, yo puedo llamarlos x en el intervalo a, x0, ¿sí? Si yo observo y digo que para todo x en el intervalo a, x0, ocurre que f de x1 es mayor o igual que f de x, entonces x1 es un punto máximo, para f en el intervalo a, x0. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es dar prácticamente una definición. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre x1 y b? Exactamente lo mismo. Si observas desde x1, lógicamente aquí de x1 a x0, la función decrece. Y si ocurre, en este caso, que de x0 a b la función, como se ve aquí, crece, tenemos otro cambio en x0, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir aquí? En este caso vamos a ver que f de x0 es menor o igual a f de x
Para toda x, y este es el caso, para toda x en el intervalo x1, b. ¿Sí? Y a este término lo vamos a llamar mínimo, es decir, x es un punto mínimo para f en este intervalo. ¿Sí? Entonces, podemos especificarlo en general. ¿Sí? Pero esto es para que te des una idea hacia dónde vamos. Y lo que viene a partir de ahora son dos definiciones y un teorema. Esto es el preámbulo de todo lo que sigue. Una vez que hemos esbozado lo visto anteriormente, ¿sí? Ya podemos dar nuestra primera definición y a partir de ahí vamos a poder demostrar el siguiente teorema. La definición nos dice que si tengo una función f definida en a b, ¿sí? Donde a está contenido en el dominio de f y b está contenido en la imagen de f, entonces tal que para algún término x o algún número x en a, se denomina o se llama o se define punto máximo o mínimo de f en a, si para toda y en a, f de y es menor o igual que f de x. Esto corresponde al máximo, ¿sí? Recuerda, todos los y son menores que este. Bueno, todos los f de y son menores que este. Y este corresponde al mínimo, ¿sí? Échale un ojo a lo que acabamos de ver anteriormente. O sea, regrésate un poquito por si tienes dudas. Ahora, el siguiente teorema, ¿sí? Es de donde va a partir todo lo que sigue. Entonces, tenemos f definido en a b, tal que para alguna x, algún punto a en a, ¿sí? Es un máximo o mínimo para f en a si f es diferenciable, además, y si f es diferenciable en x, entonces la derivada en ese punto x es igual a 0. ¿Sí? Ya hemos discutido todo esto anteriormente en algún otro video. Si tienes dudas, puedes dirigirte a los videos anteriores en donde definimos el concepto de derivada. Ahí se discute esta parte. Bien, ¿cómo vamos a hacer la demostración? ¿Cómo harías tú la demostración? Bien, pues lo primero que tenemos que observar es que en este caso tenemos un máximo o un mínimo, ¿sí? Supongamos que tenemos un máximo. En A, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Existe un X en A, ¿sí? Tal que para toda Y en A, f de Y es menor o igual a f de X, ¿sí? ¿Esto qué me indica? Si te das cuenta, lo que podemos hacer ahora, a partir de aquí, es ver f de y menos f de x, ¿sí? O verlo desde esta perspectiva. Vamos a ponerlo así. F de x, ¿sí? Menos f de y. ¿Cómo sería esto? Esto sería positivo, ¿sí? Sería mayor o igual que 0. ¿Esto a dónde me lleva? Si yo a esto le resto, o más bien le divido
x menos y, ¿en qué me estoy colocando? Si recuerdas un poco, ¿sí? Tenemos nuestra derivada y estamos suponiendo que tenemos un máximo, ¿sí? Vamos a suponer que está en este punto. Pero esto, si nos fijamos en un punto cualquiera dentro de la función, lo puedo ver como una recta tangente que pasa en un punto. Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos un punto X y por acá tenemos un punto Y. Entonces, lo que me está generando aquí es f de X menos f de Y entre X menos Y. Esto sería el valor de la pendiente, ¿sí?, de una recta que pasa entre esos dos puntos, ¿sí? Pero a esto le podemos agregar más. El límite, cuando X se aproxima, más bien cuando Y se aproxima a X, ¿qué te dice esto? Dado que la definición o estamos afirmando aquí dentro de mis hipótesis que f es diferenciable en x, lo que me está dando es ¿qué cosa? Aquí me estoy acercando por la derecha, ¿sí? Si suponemos que esto es positivo, es decir, tomamos a x menos y, de tal manera que estamos suponiendo que si x menos y es mayor o igual que 0, me estoy acercando por la derecha, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Que este cambio, de alguna manera, me da f' de x mayor o igual que 0. A esto me lleva, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurriría si es el caso contrario? Que x menos y es menor que 0. Esto se sigue cumpliendo, ¿sí? La parte de f de x menos f de y se sigue cumpliendo, sigue siendo positivo. Si este es negativo, entonces se invierte la desigualdad. Este límite es menor o igual que 0, ¿sí? ¿Y a dónde me lleva esto? Pues lógicamente aquí me estoy acercando por la izquierda. Y al acercarme por la izquierda, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este término va a ser menor o igual que f de x. Pero estamos en el mismo punto. En f de x la función es diferenciable. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que este término, f de x, está acotado por la izquierda y por la derecha por el 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A que f de x' es igual a 0. Por lo tanto, con esto demostramos este teorema. Regresamos con algunas definiciones y un corolario. Estamos de vuelta. Tenemos ya nuestros enunciados y vamos a darles paso. El primero es una definición.
en el cual vamos a dar que si tenemos una función f definida en un conjunto a b, tal que vamos a llamar, tal que llamamos máximo local o mínimo local a un punto x en A, si es el caso que x es un máximo o un mínimo de f en A, intersección la vecindad de radio delta con centro en x. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado porque no estamos hablando de un mínimo exclusivo o un máximo exclusivo, sino que podemos tener el caso de tener un intervalo, ¿sí? Y que en ese intervalo tengamos varios máximos y mínimos, ¿sí? Podría ser un solo máximo y un mínimo, pero en este caso podríamos tener varios. Entonces, lo que estamos definiendo aquí es un mínimo o un máximo local. Al punto en donde sobre un intervalo damos sobre el punto que nos interesa una vecindad lo suficientemente pequeña para que nos delimite el espacio que correspondería a ese máximo o a ese mínimo, ¿sí? Entonces, a ese término x lo vamos a llamar máximo o mínimo local. Por otro lado, tenemos un corolario que se corresponde con el teorema anterior, que se desprende también de esta definición. Entonces, lo que estamos afirmando aquí también es igual, que tenemos una función de a en b, una función también que es diferenciable en x, donde f tiene un máximo o un mínimo local. Entonces, f' de x es igual a 0. La demostración de esto se hace con el teorema anterior. De esto también se va a desprender lo siguiente. Vamos a definir ahora nuestro punto, porque hasta ahorita hemos hablado de x y hemos dicho que es un máximo, que es un mínimo, pero vamos a darle una connotación más propia. Entonces, vamos a tomar a x en A y ahora, tal que para alguna función, o bueno, para toda función f de a en b, tal que si esta función es diferenciable en x y donde f de x' sea igual a 0, vamos a llamar entonces a este punto x punto crítico de f en A. Estas serían nuestras definiciones y nuestro corolario, ¿sí? Continuamos con un poco más. Hasta aquí hemos visto algunas cuestiones que pues ya nos enmarcan dentro del contexto de máximos y mínimos y puntos críticos, ¿sí? Hasta aquí ha sido definiciones, un teorema, un corolario, pero vamos a ver un poco más. Porque lógicamente cuando estamos pensando en una función, pasan cosas muy singulares, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el caso de que tenemos una función y damos un intervalo a en b, y es el caso que ocurre que la función haga algo así, en donde f de a y f de b son equivalentes. Esto es, claro, si a es mayor o igual que b, ¿sí? Puede pasar esto o puede pasar lo inverso, puede pasar que ocurra esto. También donde f de a es equivalente a f de b. Y también puede ocurrir que tengamos en nuestro intervalo, a este llamémoslo a', b', en donde ocurre esto, ¿sí?
Simple y sencillamente, para cada punto en X en el intervalo A', B', ¿sí? F de A' es equivalente a F de B'. Lógicamente estamos pensando en una función constante. Si se da cualquiera de estos tres aspectos, podemos definir un teorema, que es el teorema de Rolle, ¿sí? Pero hay otro caso también que es particular. Si tenemos nosotros tenemos una función y hace algo así, vamos a ponerla un poquito más. Si hace algo así, y resulta que podemos trazar una línea recta entre el punto A y el punto B sobre la gráfica, de tal modo que esto ocurra, va a existir un punto, ¿sí? Va a existir un punto en el intervalo A, B, tal que este punto, al menos este punto, me va a conducir, podría ser más bien por aquí, a una recta paralela, ¿sí? Pero esta recta también es tangente en este punto X. Bueno, aquí dio la casualidad que también podría ser este otro punto. Pero fijémonos en este. Este valor de aquí, que es este punto, que sería A, F de A, y este punto de acá, que es B, F de B, ¿sí? Me está implicando algo. Me está implicando que la pendiente de esta recta, ¿sí? Que la puedo interpretar como F de B menos F de A entre B menos A, va a ser equivalente a la pendiente de la recta tangente que pasa por X, ¿sí? Y a esta, pues lógicamente, es F' de X. A este lo vamos a llamar el teorema de Rolle y a este el teorema del valor medio de Lagrange. Vamos a dar los teoremas y a demostrarlos. Vamos a iniciar con el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que nos afirma entonces es que si tenemos a f definida en un intervalo a, b, o en un segmento a, b, y f es diferenciable en el abierto, en el intervalo abierto, y donde también f de a es equivalente a f de b, entonces existe un punto x en el abierto donde f' de x es igual a 0. Se pueden presentar los tres casos que mostramos anteriormente, pero la demostración la hacemos de la siguiente forma. Sabemos que por hipótesis f es diferenciable en el intervalo abierto, a, b. ¿Esto qué implica? Esto implica que f es continua en el cerrado, ¿sí? Es continua en todo el intervalo cerrado. Y como f es continua, y dado también que f de a es igual a f de b, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dado que esto pasa y dado que f es continua aquí, ¿sí? Es claro que va a existir un punto donde la función es diferenciable, ¿sí? Y además hay un punto máximo o un punto mínimo. Eso tiene que ocurrir, ¿sí? No puede ser el caso que
si se dan los dos puntos, ¿sí? Y son equivalentes, pues ocurra dentro de este intervalo, ¿sí? Va a ocurrir que tengo al menos un máximo, ¿sí? Entonces para ese punto f de x' es igual a 0, y eso ocurre por el primer teorema. Por lo tanto, queda demostrado nuestro teorema de Rolle. Volvemos con el teorema del valor medio. Por último, vamos a concluir ya con el teorema de Rolle. Creo que nos afirma el teorema de Rolle, es lo que habíamos dibujado en la parte de acá, pero escrito ya formalmente el teorema que vamos a llamar, perdón, el teorema del valor medio. Sí, estaba yo diciendo el teorema de Rolle, no, es el teorema del valor medio. El teorema del valor medio lo que enuncia es que para una f continua en A, B y diferenciable en el abierto, es decir, continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, donde A es menor que B estrictamente hablando, entonces existe un término C dentro del intervalo A, B abierto, tal que f de B menos f de A es igual a f' de C por B menos A. Vamos a tomar una función g que esté definida en el abierto, perdón, en el cerrado, y además que la regla de correspondencia de g sea g de x igual a f de x menos f de a menos f de b menos f de a entre b menos a por x menos a. Esta función determinada de esta manera nos va a permitir usar el teorema de Rolle. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si te fijas, cuando tú evalúas g en A, me da f de A, esto es 0, A menos A me da 0, por lo tanto g de A es igual a 0. Ahora, g de B, ¿sí? G de B, ¿qué me dice? G de B me dice lo siguiente. G de B es igual a f de B menos f de A menos B menos A. Ahora, evaluando g de b aquí, vamos a darnos cuenta que tenemos f de b menos f de a menos f de b menos f de a entre b menos a por b menos a. Ahora, este b menos a se hace 1 con este, entonces me deja libre a f de b menos f de a. F de b menos f de a, ¿sí? Ahora, acuérdate que cuando este sale, este se va a multiplicar con este y se va a multiplicar con este. Por este me da negativo y este me da positivo. Por lo tanto, tenemos f de b menos f de b es 0 y f de a negativo más f de b me da 0. Entonces, g de a es igual a 0 y g de b es igual a 0. Entonces, en este contexto se cumple el teorema de Rolle, al menos en una de sus hipótesis. Además, esto va a implicar también que g es continua en el abierto, en el cerrado, perdón, y es diferenciable en el abierto. Entonces, como es diferenciable, g' de x, ¿sí?, es igual a f de x, o sea, la derivada, la f' de x, menos f de a menos f de b menos f de a por b menos a. La derivada de este bicho, de x, pues es 1, por lo tanto me queda este término solo. La derivada de este es 1, por lo tanto, me queda entonces que esto de aquí, también como se cumple el teorema de Rolle, ¿sí?, entonces existe una C o una X en el intervalo abierto, tal que G' evaluado en C es igual a 0. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que esto es 0 cuando G' de C es igual a F'
de C menos f de B menos f de A entre B menos A. Por lo tanto, todo esto es equivalente a 0. ¿A dónde me lleva todo esto? Pues me lleva a que f de C multiplicado por B menos A es equivalente a f de B menos f de A. ¿Sí? Y con esto queda demostrado el teorema del valor medio. Vamos a continuar con más de esto, ¿sí? En el siguiente video vamos a hablar de las aplicaciones del teorema del valor medio, ¿sí? Y posteriormente, si nos da tiempo, trabajaremos un poco más, pero ya con las aplicaciones dentro de derivadas dobles, derivadas de orden superior. Cuídate y nos vemos en el próximo video.